todas por estar acá presente. Les damos la bienvenida a este última reunión, estas 11 reuniones del CEPADE. Agradecemos a todas las autoridades por estar acá presente. Agradecemos al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, el Brigadier General Isaac, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Guardia, está por ahí, ¿cómo le va? Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general de división Pereda, también el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el diputado nacional Alberto Asef. Muchísimas gracias por estar acá presente, señor diputado. También queremos agradecer al secretario de Estrategia y Asuntos Militares, el agrimensor Sergio Rossi, y las subsecretarias y subsecretarios del Ministerio de Defensa por estar acá, el doctor Héctor Macei, jefe de Secretaría de Ministros. Son un montón, así que espero no tener que olvidarme de ninguno, pero acá tengo a muchísimos también secretarios, directores generales del Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias por venir. Y obviamente el rector, nuestro rector, el doctor Jorge Bataglino, y las autoridades y todo el equipo y el personal de la UNDEF, la FADENA y todos los institutos que conforman esta alta casa de estudios. Entonces hoy le estamos dando la bienvenida a esta última conferencia en el marco de la Semana de la Soberanía, y tenemos el placer de contar no solo con el ministro de Defensa, Jorge Tayana, sino también con la secretaria ejecutiva del CEPADE, ex ministra de Defensa, Nilda Garré. Dijimos de no leer sus extensos currículums, porque son personalidades que ya conocen todos, y son muy largos sus currículums, así que muchísimas gracias. Felicitaciones por esta 11ª reunión. Este ciclo tuvo como objetivo aunar conocimientos, debates, cuestiones de actualidad que tuvieron como eje de discusión, de análisis, de reflexión, tanto la relevancia estratégica de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur en la primera conferencia, los contextos tecnológicos futuros de la defensa, como las energías renovables o la energía nuclear, como los robots e inteligencia artificial, la biotecnología, alimentos, medicamentos y organismos biológicos modificados. La geopolítica regional, los dilemas y las perspectivas que la geopolítica regional nos ofrece y nos propone, y la defensa regional y también los desafíos y diagnósticos que fuimos haciendo a lo largo de esa reunión. También vimos el escenario político global, algunas certezas e incertidumbres, los desafíos antárticos del siglo XXI, y guerras cognitivas, fue una de las últimas, muy interesante, guerras cognitivas, el enemigo en la cabeza y en el alma, lo llamaron, la industria del software y la ciberdefensa. Y hoy tenemos el agrado de tener en el cierre del ciclo de conferencias CEPADE 2022 a el ministro de Defensa, el licenciado Jorge Tayana, que va a disertar sobre la estrategia argentina de defensa en un mundo en transición. Así que muchísimas gracias a él, y le voy a pasar la palabra a la secretaria ejecutiva del CEPADE, doctora Nilda Garré, que con sus palabras inicia este 11º y último y final ciclo. Muchísimas gracias a todos, a Silvia por haber organizado todo esto, y ministra, secretaria. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, ministro. Bienvenido. Realmente una enorme satisfacción que el ministro haya aceptado esta invitación que le hicimos de clausurar este año 2022 del CEPADE con una exposición sobre temas que tan bien conoce y que por eso es realmente un placer escucharlo y se aprende siempre mucho. Así que esta doble condición de canciller que tuvo y además ahora de ministro de Defensa hace realmente una síntesis espléndida y le permiten ampliar mucho el panorama y la perspectiva de análisis.
ya ustedes vieron el ciclo en que consistió. Vamos a seguir el año que viene profundizando muchos de esos temas porque requieren cada vez más profundización, abren la cabeza y nos obligan a la reflexión y al estudio. Así que bueno, hoy tenemos la estrategia argentina de defensa en un mundo en transición. Ministro, usted que sabe un montón de esto, lo queremos escuchar y seguro que esto va a ser un broche de oro para nuestro año 2022 del Centro de Estudios Estratégicos Manuel Belgrano. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, gracias, amiga, ministra, directora del CEPADE, Nilda, querida compañera, por esta invitación y por esta posibilidad de conversar. Aquí están muchos de los colaboradores, están los jefes de las 3 fuerzas y del Estado Mayor Conjunto, está el rector de la universidad, están autoridades y secretarios, asesores del ministerio, en fin. Para referirme al tema de hoy y del cierre, primero es interesante haber escuchado las 11 conferencias, digamos, por lo menos los títulos de las 11 conferencias, porque van señalando un panorama o un derrotero de los debates. El primer punto que querría señalar es realmente que lo del mundo en transición no es una frase o una definición, sino que es una situación que se ha manifestado a todas luces y que cambia el paradigma que teníamos en los últimos 30 años. En los últimos 30 años se actuó de manera general bajo, aunque se lo cuestionara, bajo el supuesto de Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia. La caída del muro significó la aparición de un mundo globalizado, también por razones tecnológicas y económicas, un mundo sin profundas divergencias ideológicas y un mundo que básicamente tenía por delante un camino de apertura y de modernización. En ese mundo se dieron varios procesos. Se dio un proceso de transiciones a la democracia, es decir, de democratización en varios países. Nosotros, que ahora vamos a cumplir 40 años de democracia, solemos pensar que es una cosa que nos pasó a nosotros, pero si uno mira la región, se da cuenta que hubo una serie de procesos de transición a la democracia, y si uno mira el mundo, también. Los hubo en América Latina, los hubo en África, los hubo en Europa del Este, los hubo en Asia. Es decir, ese proceso fue general. Y junto con ese proceso no fue solo transiciones políticas de regímenes autoritarios a la democracia, fue también proceso de lo que se le llamó la modernización económica. Y por modernización económica se entendieron 2 o 3 cosas, básicamente la desregulación, la apertura económica y las privatizaciones. Y se acabó el mundo ese limitado, cada país a su proceso interno, se acabaron las inversiones en los países y los países tomados como reserva o como cierto coto de caza para los procesos de sustitución de importaciones, y se dio por terminado, mayoritariamente obviamente, pero así lo hicieron los principales organismos internacionales, sobre todo los de crédito, se dio por terminado el periodo de los procesos de desarrollo industrial por sustitución de importación. Es decir, comenzó una etapa en donde esa globalización, o esa llamada globalización, significaba básicamente la multiplicación de las relaciones, la ampliación de las mismas, el mundo es uno solo, el mercado es único y es mundial, y todos nos vamos acomodando a eso. Eso tuvo un correlato en la gobernanza mundial. Esa gobernanza mundial
estaba dirigida por la política hegemónica dominante, que era los Estados Unidos, pero durante, sobre todo los primeros años, que son los primeros 10 años del siglo pasado y el comienzo de este, se planteó, además de todo este ambiente económico y de apertura, se planteó también la idea de desbloquear el sistema de Naciones Unidas. O sea, el sistema que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial, ese sistema de Naciones Unidas de multilateralismo, que había estado bloqueado por la Guerra Fría, se pensó que podía tener una gran perspectiva y que por lo tanto podría haber una especie de gobernanza mundial basada en los acuerdos multilaterales que ya estaban y que se aceleraron. Y yo recuerdo, los años 90 son los años de las convenciones internacionales, de las reuniones internacionales. El 92 la primera, que fue acá en Río, la Cumbre de la Tierra. En el 93 la de Derechos Humanos. La Cumbre de la Tierra lo que hace es poner en el primer plano lo que después ha seguido en el primer plano, pero con pocos avances concretos, que es el tema del cambio climático, ¿no? La importancia de la Tierra, ahí se pone en el centro. En el 93 hizo la de Derechos Humanos en Viena, que tenía un sentido muy profundo, que era terminar con la ruptura que se había producido a raíz de la Guerra Fría, después del documento de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, después de la Declaración de Naciones Unidas, el mundo se dividió en los defensores de los derechos civiles y políticos, básicamente los países occidentales, democráticos y capitalistas, y los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales, como prioritarios cada uno, ¿no? Que estaban más en el mundo socialista y en los países del entonces llamado tercer mundo o países en desarrollo. En el 94 estuvo la conferencia de población en el Cairo, donde también se hablaba de la regulación. Es decir, y eso sigue con la conferencia de la mujer de Beijing, que sí puso el tema de la igualdad de la mujer en un lugar importante de debate. Hubo sobre financiamiento, ya sobre el fin de la década, en el 2000 en México, hubo una conferencia que fue para mí la última importante, que fue la de la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, que se hizo en Sudáfrica, en Durban, que fue la primera semana de septiembre del 2001. Esta conferencia, todas las otras conferencias resultaban más o menos exitosas. Se avanzaba, se hacían planes comunes, se salía con cierto optimismo de la comunidad internacional. Se puede, avancemos, fortalezcamos los mecanismos. La de Durban fracasó. Hizo un documento que no fue aprobado por todos, provocó la renuncia de la señora que la había conducido, que era la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que era Mary Robinson, la ex presidenta de Irlanda, y fracasó porque no hubo acuerdo entre los países desarrollados y los países en desarrollo, sobre todo los africanos y los árabes. Y no hubo acuerdo sobre dos temas. Uno, el tema Israel-Palestina e Israel-Mundo Árabe, no hubo acuerdo. Y el otro, y creo que fue más significativo, no hubo acuerdo sobre la consideración respecto del periodo de la esclavitud a la cual los países, principalmente europeos, sometieron a los africanos. Es decir, había un reclamo fuerte de que esos 50 millones de víctimas que se supone causó los siglos de esclavitud tuviera alguna reparación. Y los que más se opusieron fueron el Reino Unido y Holanda, que ahora no quiere que la llamen Holanda, sino quiere que se llame Países Bajos. Lo cierto es que eso no hubo acuerdo en la conferencia dejó una sensación muy amarga de que este periodo de apertura y que todos nos podemos poner de acuerdo y que todos podemos avanzar juntos con distintos matices y que todos vamos a avanzar bien, habían tenido un crítico, ¿no? Que era del lado más tradicional del centro de los países
desarrollados capitalistas, que era Samuel Huntington, que había dicho el choque de civilizaciones, the crash of civilization. O sea, él anticipaba que esto no iba a andar bien, que acá se venía un conflicto con el mundo islámico, esto es anterior al 2001, a todo eso, pero en general el resto del ambiente, había crítica de izquierda también, de que eso era un sistema capitalista muy injusto, muy desigual, etc. Pero en general había un cierto optimismo. La economía iba a crecer, crecía el comercio. En la Argentina criticaban mucho porque Argentina en los 90 se había abierto y después no había hecho tantos acuerdos. Argentina es un país que ha sido siempre más relativamente menos abierto a los intercambios comerciales así en general. Había apostado mucho en su momento a la sustitución de importaciones. Lo cierto es que ese ambiente optimista, globalizador, desde el punto de vista del sistema de gobernanza mundial, cae en Durban. ¿Por qué digo esa fecha? Porque esa fecha que cerró Durban es el 8 o el 7 de septiembre. Es decir, 4 días antes del 11 de septiembre del 2001, que es el ataque a las torres. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque en general se da el ataque a las torres como el cambio de etapa. Está bien, desde el punto de vista como fecha, como símbolo, es muy fuerte y es muy manifiesto, pero la verdad es que los problemas que se estaban viendo en el mundo, en la gobernanza global y en el funcionamiento de ese esquema de transiciones a democracia, de apertura de economía, de gobernanza global y de un régimen que se pudiera manejar multilateralmente, ya estaban presentes. Y ahí se inicia un periodo que es más contradictorio, que es cambiante, que es un periodo en el cual se comienzan a plantear nuevos problemas. Y una de las regiones que plantea problemas es la nuestra, es América Latina en general, pero sobre todo América del Sur en particular. Plantea, y eso está desde el fin del siglo pasado y en la primera década del siglo, una serie de protestas y manifestaciones en contra de ese proceso de apertura y de modernización económica, que más popularmente, o los críticos lo llamaban, o lo llaman, o lo llamamos neoliberalismo, es decir, el famoso consenso de Washington que contenía muchos de estos elementos de privatizaciones, etc. Eso, donde primero se vio una reacción a eso fue en América Latina, donde hubo varios incidentes de movilizaciones callejeras, de semi-insurreccionales, de protestas, en La Paz, en Argentina en el 2001, en Ecuador, en Venezuela ya había sucedido antes, en el 90 y pico, con el Caracazo, en fin, en varios lugares hay procesos que muestran malestar social y no satisfacción con cómo iban las cosas. En algunos casos en lo político, lo interesante es que en esa época las transiciones políticas se cuestionaban no desde planteos autoritarios, sino desde planteos de lo que queremos es más y mejor democracia. Eran planteos que decían, esta democracia que tenemos es una democracia de baja calidad y no nos da respuesta. Pero no había una idea autoritaria fuerte detrás de eso. En lo económico se empieza a cuestionar que este neoliberalismo no es lo mismo para todos, que a algunos les va bien y a otros les va mal, entre los países y dentro de los países, y en América Latina eso tuvo fuerza. Y eso señala el periodo nacional, popular, de centroizquierda, o como quieran llamarlo, de los distintos gobiernos de la región, que al principio parecían a contramano del resto de los países. Al principio parecían a contramano del resto de los países. No lo eran tanto si uno veía que al mismo tiempo se iba produciendo un fenómeno en los países desarrollados, más de la juventud, también de cuestionamiento a esa globalización o mundialización, como decían dicen
los franceses. Y ahí también tenemos fechas del fin de siglo. La primera vez que una gran movilización impide una reunión fue en el año 1999 en Seattle, en Estados Unidos. Era una conferencia ministerial de la ronda de la OMC. Era una conferencia ministerial de la OMC, y en esa conferencia 50.000 personas autoconvocadas, no se sabía exactamente bien por quién, pero que habían viajado de todos lados, tomaron las calles, hicieron una enorme movilización, y la conferencia no se pudo reunir porque bloquearon todos los hoteles y fracasó la conferencia. Entonces, eso fueron la primera muestra en los países desarrollados de un sector más joven, más dinámico, más fuerte, opuesto o cuestionador de la globalización. Después entró en un periodo que estuvo caracterizado por dos fenómenos, que es en el 2001 el ataque terrorista a las torres, el ataque de Al-Qaeda, desata una nueva etapa política, una etapa que está marcado por la prioridad que Estados Unidos le pone al combate al terrorismo internacional, incluso con legislación interna muy dura y casi sin antecedentes en Estados Unidos, como la ley patriótica, la Patriot Act, pero al mismo tiempo que se da ese proceso y esa focalización y esa visualización del Medio Oriente, se va dando el otro fenómeno que empieza a mostrar resultados, que es el crecimiento cada vez más sostenido y más notorio de China como el país emergente de mayor dimensión. Ustedes se acuerdan que décadas atrás, dentro del marco todavía de la Guerra Fría, Japón había aparecido en un momento que desafiaba como segunda economía a Estados Unidos, y siendo una pequeña isla se compraba el Rockefeller Center y conmovía al mundo. Eso pasó. Japón entró en una inflación, no inflación, en un decrecimiento y prácticamente un crecimiento cero, y lo que fue surgiendo es China y el sudeste de Asia, desde el punto de vista económico. En principio, básicamente impulsado por los países occidentales, por Estados Unidos y por los países europeos, que, rompiendo el modelo de exportación de industrias que habían tenido en el pasado, que era poner su industria en un país para la producción a ese mercado específico, al cual se lo tomaba como un mercado protegido, sino que tomaron básicamente la inversión en China, en el sudeste asiático y en otras partes como inversiones para la venta global. O sea, el comercio es mundial, así que producimos una parte para todo el mundo. El ejemplo más obvio de eso son las fábricas automotrices, ¿no es cierto? Que hace 40 años fabricaban autos en los países y ahora no fabrican autos. Fabrican partes de autos que ensamblan en otras partes y terminan siendo un auto en el mundo. Eso ha cambiado, incluso la especialización. Esa prioridad de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional tuvo varias consecuencias, ¿no es cierto? Modificó en parte el escenario de Medio Oriente, sobre todo la relación con varios países árabes de Estados Unidos, y de Estados Unidos con Israel, que siempre tiene una relación histórica muy, muy fuerte. Llevó a la invasión a Irak, con el argumento luego demostrado que era falso, a sabiendas de la existencia de armas de destrucción masiva. Ya había llevado, después del 11 de septiembre, a la invasión en Afganistán, y ahí lo que se quiebra claramente es el multilateralismo y comienza una etapa cada vez más asignada por la unilateralidad. Mientras tanto, se dan otro par de procesos. Se da la ampliación de la Unión Europea,
que absorbe a los países del este de Europa, lo que había sido la órbita socialista del Comecon, lo que estaba fuera de la Unión Soviética. La Unión Soviética también se fracciona y divide en varios estados, deja de ser un actor, primero tiene a Yeltsin, bueno, que es un hombre de transición, después estaba Gorbachev, y después finalmente a comienzos de este siglo queda en el poder Putin, que tiene una continuidad más allá del cargo que ocupe. Ese modelo de globalización en lo económico, de transición política y de apertura va encontrando sus límites. El límite económico lo encontró claramente en el 2008, en la crisis de Lehman Brothers, que mostró que esa desregulación tenía riesgos enormes y que demostró lo que siguió hasta el presente, aunque limitado, y es que la economía no ha logrado recuperarse definitivamente de esa crisis y al mismo tiempo se dio paso a un fenómeno que es el dominio de la financiarización. Es decir, es el sector, es el capital financiero el que tiene un rol dominante en la comunidad internacional. Ante eso, y voy apurando un poco, porque si no llegamos más acá, ante eso se desarrollan otros procesos, como es el proceso de la primavera árabe, que es algo que uno podría pensar que era como una segunda etapa de lo que había pasado en América Latina con las transiciones a la democracia. Pero la verdad es que no resultó de esa manera, resultó totalmente distinto y desde otra perspectiva, y llevaron a muchos países enfrentamiento y en general a poca consolidación del modelo de democracia occidental o liberal que se planteaba para esos países, ¿no? Eso es lo más notorio. Es un experimento que no anduvo muy bien. En un lugar donde anduvo más o menos sin grandes conflictos es en Marruecos, que hizo una transición más tranquila. En muchos de los otros lugares hubo caos y prácticamente desaparición del Estado. Ya había desaparecido el Estado en Somalia, ¿no? Somalia ya desde los 90 era una experiencia, desde la caída del muro, era una experiencia de un Estado que realmente había desaparecido como tal y que se había transformado en 3 mini-estados que actuaban por lo propio. Más allá de todos esos conflictos en el Cuerno de África y en distintas partes, lo que queda de ese periodo es que después del siglo del VIII, pero ya en el 2013, por poner una fecha que tiene que ver con los proyectos los planes de defensa de los Estados Unidos, allá en el 2013 Estados Unidos modifica su política y retira del primer plano del objetivo la lucha contra el terrorismo internacional y comienza a plantearse que su principal adversario es el crecimiento de China. Y también un poco de Rusia, pero Rusia más por razones del armamento nuclear. Pero desde el punto de vista económico, es en el gobierno de Obama que comienza a plantearse que China, desde el punto de vista económico, se va transformando en un rival de peso. Y es una especie de trampa o de catch-22, porque en realidad las grandes inversiones, o buena parte de las grandes inversiones que habían empujado el desarrollo de China, habían sido norteamericanas, no solo norteamericanas. En China los primeros que invierten, luego de la reforma de Deng Xiaoping, son los chinos ricos de las comunidades vecinas, de Taiwán, de Hong Kong, de Yakarta,
de Singapur, o sea, que son lugares en donde las comunidades chinas son las que manejan el mundo del comercio y de los negocios, y esa es una zona muy, muy importante. Pero después se plantea esto de la situación de Estados Unidos, y este tema que va creciendo con el tiempo, lo vimos crecer mucho durante la presidencia de Trump, y ahora lo vemos que sigue creciendo con la presidencia de Biden, y que al mismo tiempo se va volviendo más ríspida el debate. Cambia la etapa. Cambia la etapa desde el punto de vista económico, porque no se sale finalmente de la gran crisis, y porque tanto Europa Occidental como Estados Unidos, pero más naturalmente Estados Unidos, y por otro lado China, toman modificaciones grandes en su política económica y en su relacionamiento. Estados Unidos comienza a pensar en la necesidad de cadenas más cortas de producción, es decir, no hacer ese tramado abierto que todo el mundo es igual y entonces tenemos que tener un control del mundo, sino empieza a intentar replegarse y armar lo que llaman el reshoring, o sea, volver a las propias costas, retomar parte de la producción, volver al orgullo. El discurso de Trump era muy fuerte en eso, pero no era solo de él, ya lo había hecho Obama y lo profundizó Biden. Europa en parte intenta hacer lo mismo, pero menos. Sigue siendo Alemania el motor de esa Unión Europea y sigue la recuperación de los países ex bloque socialista, que son los incorporados y quizás los más fieles defensores hoy de ese mundo más abierto y más liberal, neoliberal, pues de hecho ellos se incorporaron a la Unión Europea y han tenido el esfuerzo de Alemania por rescatar a todos esos países fue muy grande. En América Latina se da una ola distinta, cambia esa ola progresista o nacional popular, hay varios gobiernos más de tipo conservador, pero cambia la atención también de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China venía creciendo a un 10% anual, es una cifra extraordinaria. China dicen que tiene que crecer a no menos del 5% anual para mantener el traslado de la población rural a la ciudad. Todavía quedaban hace 3 o 4 años unos 200 millones de personas que estaban en el campo y que tenían que venir a la ciudad. Pero China, después del 8 y muy lentamente, y después del quinto plan quinquenal, y en el Congreso 18 del Partido Comunista Chino, comienza a redefinir también su modelo de apertura económica. Ellos eran muy seguidores, muy admiradores de los norteamericanos, pero ven que después de lo de Lehman Brothers hay un problema. O sea, descubren lo que Argentina había descubierto en 1930, que el depender solo de productos primarios te expone a la fragilidad de los precios del mercado mundial. Ellos no es que vendían trigo, vendían cosas elaboradas, pero sintieron el impacto y la limitación que planteaba para adelante la incertidumbre del mercado mundial. Y entonces desarrollaron lo que denominaron las dos circunferencias, o un término parecido, que es tener como dos ruedas funcionando. Una rueda que tiene que ver con la exportación y seguir dando mucha importancia a la exportación, y otra rueda que tiene que ver con el crecimiento del consumo interno, dado que tiene una población ya enorme. Ese consumo interno, China además lo hizo sobre una base distinta al que hicimos en buena parte de nuestros países, que fortalecimos el consumo interno y nuestra industrialización a través de pasar de lo sencillo a lo más complejo. Ellos se lo plantearon al revés. Ellos plantearon que el desarrollo que tienen que hacer tiene que ser un desarrollo basado en la alta tecnología. Entonces dicen, no, los textiles, calzado, todo eso que se vaya al sudeste asiático. Nosotros nos vamos a concentrar en ¿qué?
en las cosas que pongan más valor agregado y en mejorar los niveles de inversión en la producción. ¿Y en qué área? En la robótica, en la inteligencia artificial, en lo aeroespacial, en la alta tecnología. Es decir, uno podía haber pensado que iba a ser al revés el modelo. Porque uno dice, pero la robótica no quita puestos de trabajo. Y ellos insistían, no, la robótica va a dar puestos de trabajo. Quita puestos de trabajo no calificados en un principio, pero después todo ese desarrollo tecnológico va a dar un impulso grande a la generación de puestos laborales. Y eso que hacen internamente lo acompañan con dos cuestiones, que en realidad es una. Ellos ya se habían comenzado a expandir en su zona de influencia tradicional, que es el sudeste asiático, plantearon la ruta de la seda, que es como un revival. La ruta de la seda es la gran ruta de comercio de la que habla Marco Polo, es decir, que unía China con Europa. La ruta de la seda hoy original es la idea de llegar por ferrocarril desde China hasta Hamburgo o hasta Rotterdam, hasta los grandes puertos de distribución europea. ¿Por qué plantean eso? No solo por recordar dónde está la primera capital de China, que está en Xi'an, sino porque si uno mira el mundo y mira el mapa, se da cuenta que el 40% o el 50% del comercio de China pasa por el estrecho de Malaca. Y el estrecho de Malaca tiene 30 millas de ancho y lo bloquea un submarino, un portaaviones con sus barcos que lo acompañan y ahí no pasa nada. Es un poco como el estrecho de Hormuz o como Bab el-Mandeb, digamos. Son puntos en donde en muy pocas millas se puede definir el bloqueo o no de cosas muy vitales del comercio. En el caso del estrecho de Malaca es decisivo. Sobre esa base de la ruta de la seda, China plantea su expansión, primero hacia mercados globales, pero también a África, que ya lo había hecho y con inversiones, y se desarrolla más en América Latina, donde se había desarrollado en la primera década del siglo XX, cuando gobernaban distintos proyectos nacionales o progresistas en la región, se fue dando un incremento del comercio con China. Y eso creció mientras Estados Unidos no miraba mucho a América Latina, sino que estaba más concentrado en el problema del terrorismo internacional. De todas maneras, Bush, ya en la cumbre de las Américas, en un momento de su discurso, cuando veía que no salía la propuesta del ALCA, que no tenía apoyo, porque se había paralizado la OMC, no había forma que eso anduviera, dice, pero yo, al final yo no sé qué discutimos tanto, si de lo que se trata es ver cómo nos defendemos de China. O sea, en el 2005, Bush hijo, ¿no? Muy claro un objetivo que en general los otros no tenían tan presente ni tan a vista. Todos tenían más la preocupación por la competencia norteamericana, sobre todo en el Mercosur, que es donde la economía de la región es más competitiva con la de Estados Unidos y menos complementaria, que es lo que sí sucede, es más complementaria en América del Norte, en Canadá y en México, y en buena parte de América Central y el Caribe, mientras que en el Cono Sur, en lo que es el Mercosur, pero más Chile y Perú, en realidad la relación con China es al revés, es una relación de complementariedad más que de competencia. Y eso se ha mantenido más o menos hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado o qué es lo que sucede en ese mundo? Bueno, ese mundo es un mundo que tiene un enorme cambio tecnológico, que tiene una enorme modificación en la relación de fuerzas entre los países, y que no se ha detenido, ni pareciera que se va a detener, y que suma a eso una serie de complejidades. Yo no soy de los que creen que vamos a un mundo bipolar y a una nueva guerra fría, China-Estados Unidos. Creo que eso no es correcto. La Guerra Fría tenía otras características. Era una división
política, ideológica, filosófica, religiosa, económica, era todo completamente distinto. No es ese el escenario que se va a dar. Y además no está el elemento determinante de las dos potencias nucleares, o las aliadas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, versus la Unión Soviética y una China más distante y en tranquilidad con Estados Unidos después del acuerdo, de los acuerdos de Kissinger y Nixon con Mao. Lo que comienza a verse es un mundo que modifica la correlación de fuerzas en lo económico mucho, en lo político empiezan a aparecer las cosas que no se logran, cosas que al principio se lograban y ahora no salen acuerdos, salen conferencias y fracasan, conferencias que no logran documentos siquiera, sino que terminan. Eso ha pasado, por ejemplo, en las conferencias de las Cumbres de las Américas. Las últimas conferencias han terminado todas con declaraciones del anfitrión. El país anfitrión hace una declaración más o menos contemplando los temas y todo el mundo se va tranquilo. Pero eso es, en realidad, un acuerdo a la baja. Es como no logramos acuerdos, dejamos que el dueño de casa haga una declaración mucho más general, sin grandes compromisos, y así sale. O sea, se retrocede de los acuerdos globales. Ese mundo en transición económica, política y también militar, porque se están dando modificaciones de poderío militar de varios países, no solo de China, que empieza a tener portaaviones que no tenía, que va a la Luna, sino también en otros. Empiezan a aparecer potencias regionales muy fuertes. La India desarrolla un poderío, lo mismo que Pakistán, que se transforma en potencias atómicas. Turquía se transforma en una potencia media con una influencia que antes no tenía. Y acuérdense que es el segundo ejército de la NATO, y sin embargo tiene un comportamiento peculiar. El mismo Irán, que es una potencia regional, no parece que es futbolística, pero ese es un tema que no podemos tratar hoy, así que mejor no hablemos. O sea, emergen una serie de países o de actores con cierta peso, o por lo menos peso relativo. Y entonces, esa situación, y ese tiene un nombre que se llama, para calificarla, que es incertidumbre. Incertidumbre respecto del futuro de muchas cosas. Y esos cambios en lo económico, en lo político, en lo militar, suelen en general estar acompañados de fricciones, de conflictos, de enfrentamientos abiertos. Hace un año había algunos conflictos, pero parecían menores, ¿no? Había conflicto en Mali, había conflicto en Yemen, seguía lo de Somalia, seguía el problema en Siria, Estados Unidos tenía que irse de Afganistán, pero digamos que estaba acotado. La gran novedad que hay es que hay una guerra en Europa, y esa guerra es en buena medida, aunque acá están los expertos y dicen otra cosa, pero es como una guerra convencional, ¿no? Es una guerra con ataques, que dura meses, no son 2 días, es una guerra que está ahí y que va a durar un tiempo. Ese es un mundo más peligroso, donde suceden además otras cosas que yo quiero enumerar por título porque condicionan la realidad. Primero es, además de todos estos cambios económicos, es el fenómeno de las migraciones. Las migraciones se han transformado en un fenómeno muy importante. Y es un fenómeno que no sucede todo el tiempo. No es que los pueblos están migrando siempre. Nosotros, que somos un país con mucha inmigración, podemos pensar que esa migración es natural. No, no es natural. Las migraciones se producen en determinados periodos históricos. En el siglo XIX, en la segunda mitad, hubo una gran migración de Europa hacia América, y comienzo del XX nosotros lo conocemos bien. Pero ahora también está habiendo pueblos en desplazamientos en distintos lados. El más notorio es el de África y parte de Asia hacia Europa, y el otro es el de parte de América Latina, que también está en movimiento. En buena medida
hacia el norte y otros más para acá. Nosotros somos receptores de migración desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que es una migración más localizada de los países vecinos. Pero digamos, la migración es un problema complejo que arrastra desde la situación económica en los países de origen, desde la situación política y los conflictos internos que dramatizan muchos de esos países. La migración descontrolada hoy para Europa parte de Libia, donde no hay un Estado, hay como 2 estados por lo menos, el de Trípoli, que es el reconocido oficialmente, y el de Bengasi, que es reconocido por otros países, la vieja división entre Tripolitania y Cirenaica, que son 2 provincias del Imperio Romano. 2 provincias del Imperio Romano. Sigue la misma división. Y por ahí pasan todo lo que sale de más abajo, de Mali, de Níger, de Chad, de todo eso, y que se va y se dirige a África, a Europa, si no mueren en el trayecto. Otro tema importante para destacar es, yo insisto mucho en eso, la revolución de las mujeres. O sea, nosotros estamos asistiendo a un proceso, bueno, lo vemos en las Fuerzas Armadas con facilidad, pero es un proceso de alcance mundial, diría yo, con distintos momentos de desarrollo. Uno va y ahora estamos con Qatar, entonces dicen que menos, pero no, este es un proceso que abarca todo, que se da a distintos ritmos, pero que el planteo de la lucha de la igualdad de la mujer con el hombre está firme y se va a sostener en el tiempo, cambiando muchas condiciones. Y después está el cambio climático, que es un cambio de magnitud que nadie bien sabe cuánto lo afecta y cuánto lo no afecta. Probablemente afecte a todos de distinta manera. Pero lo cierto es que eso va a continuar. Y están pasando cosas extrañas, desde que zonas que eran desérticas ahora son más húmedas, a zonas que eran más húmedas se vuelven o se profundiza la desertificación. ¿Qué es lo que hace todo eso? Bueno, hace que las riquezas naturales, renovables y no renovables, tanto las fuentes de energía como la minería, como los alimentos, tomen una dimensión muy relevante y sean muy posiblemente el objetivo de varios de las luchas, competencias o búsqueda de influencias que tenemos en el presente y en adelante. Ese es el cuadro general. ¿Cómo se va a resolver ese cuadro general? No parece que se resuelva primero en el corto plazo y no parece que se resuelva en todos los casos pacíficamente. De hecho, el estancamiento avanza y los malestares políticos entre los países e internamente dentro de los países también tienden a crecer y a tomar mayor dimensión. En el caso de la Argentina, y ahí voy a hablar un poquito de las perspectivas de la Argentina en ese mundo, resulta obvio contestar afirmativamente algunas cosas. La primera es, ¿tiene que tener Argentina Fuerzas Armadas o no tiene que tener Fuerzas Armadas? La respuesta me parece que es claramente sí, tiene que tener Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Bueno, porque la hipótesis de que uno pueda aspirar a tener simplemente una Guardia Nacional y tener una protección internacional de un mundo multilateral y con esa esperanza, si alguno la tuvo, no está sucediendo, ni va a suceder. O sea, los países que quieran defender lo suyo tienen que aspirar a tener Fuerzas Armadas. O, si es un país muy pequeño, quizás alguien que lo proteja. Y eso lo vemos en algunos acuerdos en países que tienen guardias nacionales o que digamos, entregan su seguridad
a un país hegemónico. En el caso de la Argentina, no tiene mucha posibilidad de hacer eso, por las dimensiones de la Argentina y por la importancia de la Argentina. Porque la Argentina es el 8º país del mundo en extensión. El 8º país del mundo en extensión. Eso dice mucho. Somos una población relativamente mediana, no somos un país de 110 o 120 millones de habitantes como México, que tiene menos territorio, ni en fin, ni como Egipto, que tiene más de 100, no. Pero tenemos un territorio y unos recursos, tanto minerales como energéticos, como alimentarios y como tecnología, que requieren de una defensa nacional en condiciones de garantizar. ¿De garantizar qué? Bueno, garantizar lo que tiene que garantizar una defensa nacional, que es la integridad de la población, la soberanía de su sociedad, la libertad de sus miembros y en lo posible la posibilidad de vivir con justicia y posibilidad de desarrollo en el resto, para todos sus miembros. O sea, la Argentina sí tiene que tener Fuerzas Armadas. ¿Qué estrategia tienen? ¿Son ofensivas o defensivas? Eso ya está definido. La Argentina tiene una estrategia defensiva. Es decir, es un país que no va a atacar a nadie. No va a agredir a otro Estado. Pero sí tiene que tener capacidad de defenderse. Y este es un tema central, porque el tener una estrategia defensiva, es decir, el no ser un país agresivo, en nada implica no tener una capacidad de disuasión y una capacidad de respuesta acorde a la importancia que tiene el país. Y esto me parece que es un tema de gran importancia. La definición de la DPN dice que la estrategia argentina es defensiva, es cooperativa y es autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cooperativa es que tiende a la amistad y a la cooperación con los países vecinos y con los amigos y los aliados. Y que es autónoma, que busca recrear las mayores posibilidades de autonomía posible para su equipamiento, para el desarrollo de sus medios, para el desarrollo de sus opciones. Esos son elementos. Pero ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos en una situación que tiene dos elementos fuertes. Uno, que venimos de unas décadas de fuerte desinversión en el área de defensa. Esto tiene que ver con la historia política argentina y con la economía argentina, pero esa es una realidad. Bueno, esa realidad, la sociedad y el gobierno y el Parlamento han decidido ponerle fin. Por eso existe algo que se llama la ley del FONDEF. El FONDEF no es simplemente un recurso táctico, sino que me parece que es una decisión de la sociedad argentina y también del gobierno que lo aprobó, y que lo impulsó, de iniciar o reiniciar un proceso de reequipamiento y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. ¿Con qué estrategia? Con esta estrategia defensiva y disuasiva. Este proceso de reequipamiento, que no puede ser corto por los recursos y por la cantidad de cosas que hay que poner en marcha o reactivar, se da en un panorama regional que no es bueno, porque es un panorama quizás de gran fragmentación. Es decir, todo lo que se había avanzado en integración en la primera década del siglo se retrocedió, ¿no? Se paralizó el Mercosur, incluso los países asociados se autocagaron, se suspendió un miembro Venezuela y no se incorporó el otro, que era Bolivia. Los acuerdos quedaron paralizados, las cumbres también. La UNASUR pasó a estado de latencia porque unos países se fueron, crearon el Foro de Lima, que no tuvo ninguna entidad, y después
intentaron crear un Prosur, que tampoco tuvo entidad, así que en realidad estamos en un momento de fragmentación. Quizás los cambios políticos de este año 22 nos lleven a acercarnos un poco más y a tener una cierta recuperación de estrategia de integración. ¿Por qué? Porque la verdad es que si uno mira el mundo y ve cómo se acortan las cadenas de valor y ve cómo las grandes potencias o incluso países medios tratan de ir armando zonas de convivencia o de cooperación con los países vecinos, queda claro que nosotros debiéramos impulsar lo mismo. Y me da la impresión que por los resultados electorales de este año en varios de los países generan condiciones que pueden ser aprovechadas para volver a tener una ola o un tiempo, un periodo de auge o de recuperación de la integración. Eso también tiene que darse en la defensa, donde creo que la experiencia de UNASUR y del Consejo Sudamericano de Defensa fue una experiencia exitosa. No porque íbamos a tener las Fuerzas Armadas de América del Sur al día siguiente ni en 10 años, pero era el comienzo de construcción de medidas de confianza entre países que no tenían casi ningún diálogo. En eso, con todas las cosas, el ejemplo de Argentina-Chile fue ha sido un ejemplo bien interesante de cómo se han ido dando pasos, no siempre sencillos, a veces trabajosos, pero se han dado pasos en generar mecanismos de confianza y generar diálogos más abiertos. Yo personalmente creo que es imprescindible que haya una nueva ola de integración y creo que en esa ola de integración tiene un papel importante que jugar la defensa. Creo que además esa ola de integración no tiene que ser de la misma manera que la anterior. La anterior ola de integración tuvo mucho componente y liderazgo de lo político. Me parece que ahora tiene que ser una integración más balanceada y con más peso de empezar por lo que es más fácil unir. Es decir, tiene que ser una integración que avance en los temas de comunicación, de infraestructura. El atraso logístico de la región es enorme. Hay muchas cosas que se pueden hacer a favor de la integración y en la generación de medidas de confianza. Bueno, el gasoducto que ahora finalmente se empezó a hacer y que va a permitir, cuando se haga el segundo tramo, una exportación más grande de gas, ya que Argentina se va a transformar en exportadora de gas grande, a Brasil es un paso en ese sentido. Es decir, me parece que tenemos posibilidades de avanzar desde puntos prácticos o específicos hacia temas más complejos. No creo que solo sea desde la política como vamos a poder avanzar en una integración más sólida, porque entre otras cosas vamos a tener que reconocer cierta diversidad de opciones estratégicas y de visiones. Ahora la Argentina preside la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Eso fue Brasil el último, ahora nos toca a nosotros. La conferencia plenaria será en el 2024, pero vamos a tener que preparar. Y ahí vamos a tener que enfrentar varios desafíos. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, Argentina tiene un planteo muy claro respecto de la diferencia que hay entre las acciones y la ley de seguridad y la ley de defensa. La señora fue ministra de las dos cosas, así que conoce bien eso. Pero Argentina ha mantenido eso claro y lo mantiene, incluso lo mantiene en la realización de los ejercicios. Cuando se realizan los ejercicios militares en la región, Argentina siempre saca el punto de que, bueno, nosotros hacemos las cosas que están de acuerdo con nuestra legislación, que separa completamente la defensa de la
de la seguridad. Y bueno, y eso es aceptado, es comprendido y funciona en este punto. Pero digamos, yo creo que eso, el tener que lidiar con distintos modelos o de interrelación entre defensa y seguridad, es una realidad que vamos a tener que enfrentar. Vamos a tener que enfrentarla sin duda. En cuanto a las realizaciones del FONDEF, no sé si hablar de ellas ahora, pero lo cierto es que va avanzando. Ya va a ser el tercer presupuesto FONDEF el que tengamos el año que viene. Este año lamentablemente no tuvimos presupuesto, así que por ley, así que tuvimos que repetir y ampliar un poco el año pasado, pero se cumplió bastante bien lo del 0,60. El año que viene tenemos una cifra significativa en el presupuesto, que es el 0,80, el porcentaje que le toca al FONDEF, y la gran ventaja del FONDEF es que permite los planes plurianuales. Eso es un elemento central a la hora de desarrollar no solo planes, sino de desarrollar una red de proveedores y de socios, el clúster de la defensa. ¿Cómo vamos a generar una red de producción para la defensa si yo le digo te voy a comprar 100 vasos este año? No, porque yo tengo que comprarme una máquina. El año que viene no, el año que viene no te voy a comprar porque no sé si voy a tener plata, no sé si va a existir la demanda de vasos. Bueno, entonces yo no compro una máquina para hacer los 100 vasos. Es decir, nosotros tenemos que uno de los grandes éxitos del FONDEF es no solo que permite recuperar medios que estaban inactivos por falta de equipamiento, de reparación o de modernización. Es reparar, es modernizar, es desarrollar la red de productores nacionales, es también ampliar, comprar lo que no podamos hacer, pero tratando de tener la mayor transferencia tecnológica en las cosas grandes. Estamos haciendo muchas cosas de todo tipo, desde comprando aviones de transporte varios, tanto para la Fuerza Aérea como para la Marina. Ahora mañana vamos a Bahía Blanca a ver los dos Siquín, que son para ERISA, muy importantes para la campaña antártica, y vamos a ver un poco también del material misilístico que logramos adquirir y modernizar y traer. Pero además de eso hacemos muchísimas más cosas. Seguimos avanzando en la radialización. Antes de fin de año vamos a tener, parece, el radar de Gualeguay, que era el tercer radar de los que estaban pendientes, pero se ha adelantado, no sé por qué razón, al de Mercedes y al de Tostado, que es lo que teníamos que tener en esta segunda línea, segunda capa de radares, iban a estar antes, y no, Villaguay de Entre Ríos se ha adelantado y ha terminado. Este año se está completando el planeamiento militar, lo cual es una cosa importante que hace bastantes años que no se hacía y que está llegando ya a su final. O sea, desde la política nacional al plan hasta el accionar directo de las tropas en su lugar. Eso se está completando y creo que es un elemento muy importante del planeamiento que se ha llevado adelante. Esto tiene que ver también con el fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto. Nosotros pensamos que el Estado Mayor Conjunto tiene que fortalecerse, eso es un consejo ya del informe Rattenbach, y eso se ha ido dando, no es una cosa siempre sencilla, pero se va a dar, se está dando y se está impulsando. Queremos también reimpulsar el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas en Argentina. Nosotros queremos que haya mayor cobertura. Por eso estamos haciendo un par de cosas. Estamos haciendo un nuevo regimiento en Catamarca, de donde el ejército había salido y no tenía nada. Estamos haciendo una recuperación
de Río Gallegos como base de casas ligeros, van a ser Pampa antes de fin de año, van a estar ahí y se van a complementar con el radar de Río Grande, que también lo instalamos. Y bueno, y después hay muchas otras cosas en marcha. Por supuesto, hubo mucha compra de vehículos. Ahora estamos por inaugurar en diciembre una planta de reciclado de vehículos. Nosotros tenemos como 700 vehículos Jeep, Mercedes-Benz, con años de uso, pero con posibilidades si tienen un buen refreshing, servir por lo menos 10, 15 años más. Y eso es lo que vamos a hacer en una planta que estamos montando. Tandanor nos va a entregar el taller, es decir, la construcción civil, el 15 de diciembre, o el 14, y el 15 vamos a poder empezar a instalar las máquinas que ya están compradas. Estamos haciendo muchas cosas diversas. Tenemos sí 3 cosas que son centrales y donde estamos avanzando, pero ahí hay que avanzar más lentamente, que son centrales para la defensa. En el caso del ejército, tenemos que comprar o producir un vehículo blindado a ruedas. Estamos reparándolo. Se volvió a poner en marcha el plan TAM-2C, que era segundo centenario, ya de hace un tiempo, estuvo paralizado 4 años, ahora se ha vuelto a trabajar y ahora tenemos ellos tienen una modernización que se hace con Elbit de la torreta para una serie de sensores y cosas. Además tiene toda una parte de industria metalmecánica, para lo cual ahora tenemos un socio muy interesante que es IMSA, que tiene una calidad y un equipamiento muy importante para asociarse a esta red de temas de defensa. Ellos están haciendo el CAREN, y yo lo fui a ver y es bastante impresionante. Pero necesitamos definir lo del vehículo blindado a rueda. Eso no ha sido tan sencillo de definir. Pensábamos que se podía estar definido este año. Básicamente había una inclinación por el Guaraní, porque tiene la producción del motor acá en Argentina, en Córdoba, y parte se hacen en Córdoba, entonces era lo más lógico y lo hacíamos con otro socio estratégico. Por la suerte es que Iveco ha tenido cambios, ha habido una serie de cosas, eso no se ha podido cerrar. Después tenemos los 2 pendientes que son públicos y notorios. La Argentina necesita tener submarinos. Los submarinos son caros. Podemos trabajar nosotros en eso, pero tenemos que trabajar con tecnología que en parte tiene que ser transferencia tecnológica. Hemos hablado básicamente con 2 países, con Francia y con Alemania. Estamos esperando las propuestas. Las 2 propuestas van a contemplar construcción acá, por lo menos de parte significativa de los submarinos, y eso sería muy importante por la enseñanza que nos dejaría. Ustedes saben que los proyectos submarinos son proyectos de 8 años, o sea, no es una cosa de un día para el otro, pero eso yo espero que en un par de meses estemos en condiciones de que el presidente pueda decidir cuál es la mejor opción, que se entiende que hay que desarrollar y firmar los contratos que sean convenientes. Pero Argentina tiene que tener submarinos. Eso es una cosa. ¿Por qué tiene que tener submarinos? Bueno, basta ver el mar, pero además, porque, y esto no lo mencioné, disculpen, buena parte de la orientación que estamos dando a la estrategia de defensa es la mirada hacia el sur, hacia el Atlántico, hacia las islas y hacia la Antártida. Y estamos poniendo mucho esfuerzo en eso. Estamos poniendo esfuerzo en fortalecerlos en la Antártida. Este año va a ser el segundo año que trabajemos en la base Petrel, que fue una base permanente que se incendió, yo repito la fecha, 1977. Y desde entonces, este año pasado, ninguno, incluido yo dirigía la Cancillería, está en el Instituto Antártico y la Dirección Nacional, no se tocó.
no se tocó. Y es una base que está en un lugar extraordinariamente bueno, porque si fuera una base que está en un lugar malo, uno dice, bueno, es lógico, no le ha tocado. No, se va a tocar y es la base natural, ideal para estar en la Antártida. Se está avanzando y ese es como una pata el puente. Ahí va a haber muelle, va a haber pista, va a haber una base grande que esperamos tener por lo menos la caparazón terminada este año, esta campaña de verano. Y va a tener también muelles, o sea que va a tener una posibilidad de acceso, tiene buena capacidad de acceso. Eso es una parte del puente. La otra cabeza del puente está en Ushuaia, donde estamos trabajando en una base naval integrada que permita transformarse en una buena plataforma para multiplicar nuestra salida a la Antártida, tanto la de ser para la Marina, como para también por un papel turístico. Eso hay que desarrollarlo, eso se va a desarrollar con capitales propios, argentinos, porque ha habido un gran debate de si esa es la base china. No hay base china en Ushuaia. En Ushuaia lo que va a haber es una base de la Armada integrada, moderna, con lugares y que no tiene nada que ver con los chinos. También vamos a llevar la presencia del ejército a Tierra del Fuego, que es una isla donde el acceso es difícil y vamos a fortalecer y vamos a hacer una unidad, vamos a poner una unidad en Toluín, que es la tercera ciudad de la provincia entre Ushuaia y Río Grande. O sea, vamos a desempatar entre los trasandinos y los patagónicos que están en cada uno de los lados. Eso es una tarea compleja, pero sí estamos fortaleciendo eso. Por eso pusimos el radar de Río Grande, por eso va a ir los aviones Pampa a Río Gallego, por eso se desarrolló el comando marítimo conjunto, que comenzó a funcionar un poquito antes, es creado, pero comenzó a funcionar a pleno a principios de año, y yo invito a todos los que no conozcan a conocerlo, porque es una experiencia muy interesante y nos está permitiendo, junto con las OPB, las 4 OPB que refuerzan nuestra dotación de barcos que compró el gobierno anterior, estamos pagando nosotros, pero están las 4 OPB, están funcionando y la verdad que están de mucha utilidad. Nosotros entendemos que este año, por primera vez, no se registraron violaciones de intrusiones dentro de las 200 millas, porque la verdad que el mecanismo que hicimos, que está organizado con prefectura para control de nuestra soberanía sobre la zona económica exclusiva, está funcionando bien y las patrullas y vigilancia ya está en marcha una, ¿no es cierto? Vos no está ahí O sea, ese es el tema. Y para esto, para completar eso, hay que tener, obviamente, una submarinos. Y después están los aviones de caza. Nosotros no tenemos solo un caza ligero, que es un avión de entrenamiento avanzado, que es el Pampa, pero necesitamos cazas supersónicos. Y eso, la Fuerza Aérea ha realizado un estudio muy amplio, hemos visto como 7 u 8 casos, y con más de 100 y pico de puntos que se analizaron. Ahora acaban de volver de Dinamarca, donde hubo una segunda propuesta de aviones F-16, que en Estados Unidos se había hecho una antes, ahora la hace Dinamarca. Volvieron ayer, así que todavía no hablamos, pero nosotros también pensamos que el año que viene tenemos que estar en condiciones de poder tomar una decisión sobre los aviones de caza, pero repito, son varios los que se han visto. Están los JF-17 chinos, están los aviones de la India, está el F-16, está el coreano que los ingleses impidieron, en fin, hay mucho material que se vio y que, bueno, habrá que tomar una decisión que, como todos ustedes comprenden, es una decisión política fuerte. Quiero referirme a una de las últimas cosas que hemos podido hacer, que es un plan de municiones, tan sencillo como parezca y tan difícil como es en la realidad. El plan de municiones es un plan que busca salir de una situación de extrema
limitación en las municiones. Primero, porque hemos dejado de fabricar muchas municiones y porque cada vez cuesta más comprar las municiones. Entonces hemos hecho un plan para ir comprando municiones con cierta lógica, de lo más sencillo a lo más complejo, pero incorporando de entrada también algo más complejo para ir, no estar solo con la munición del FAL. Pero digamos, ese plan es un plan de 10 años y contempla un equipamiento que también es entre las fuerzas, para las 3 fuerzas, que va a permitir un equipamiento importante. Lo estamos poniendo en marcha, lo vamos a poner en marcha, ya se ha puesto en marcha, esperemos que antes de fin de año por lo menos tengamos lo mínimo. Y además, el tema central de las municiones no solo es oportuno, y es también dar previsibilidad, es como una especie de FONDEF dentro del FONDEF. Podríamos decir, bueno, ¿por qué no utilizamos una parte del FONDEF todos los años para comprar municiones? Y vamos viendo qué tipo de munición se puede recuperar acá. En una época fabricaciones se hacían muchas municiones, ahora hace pocas. Hay pocas fábricas en Argentina que hacen municiones, pero hay que ver y recuperar y partes. Con el arreglo del TAM-2 se va a recuperar una parte del armado, o del armado de munición 105, que es la de los tanques, que se compra en Israel, pero bien, hay un laboratorio de certificación y en parte se va a realizar acá. No es completo, pero sí es posibilidad de tener por lo menos una parte local. El pequeño detalle de las municiones es que una munición de 105, por ejemplo, que valía hasta febrero $300, ahora vale 3.000. Una munición. Y además no la entregan hasta... Eso es la guerra. Y lo mismo pasa con otras cosas. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con helicópteros. Tenemos dificultades en helicópteros de montaña que queremos comprar y resulta que te dicen que sí y después te dicen que no. Porque no los tienen, porque no les interesa, porque se están vendiendo en muchos lados, porque las plataformas petroleras están recuperando muchísima actividad y entonces están llevándose toda la demanda por distintos argumentos. Pero lo cierto es que algo que parecía que era más fácil de avanzar, resulta que es más complejo por las razones obvias de la guerra. Y eso hace que tengamos que multiplicar los esfuerzos y la creatividad para ganar lo más posible que sea en la economía. Primero, porque no tenemos la menor noción de cómo va a seguir desde el punto de vista bélico el conflicto. Si va a quedar acotado, si tiene alguna chance de defenderse, todo eso es incierto, es realmente incierto. Pueden pasar ambas cosas. Y nosotros tenemos que tratar de prepararnos para alguna de esas cosas que pasen. Mientras tanto, en la defensa tenemos desarrollado una estrategia que el teniente general Paleo se ha cansado de repetir también, que es la estrategia de defensa multicapa, es decir, que un país que tiene una estrategia defensiva, lo primero que tiene que hacer es tratar de detener al presunto, de disuadir al presunto atacante lo más lejos posible que sea de su tierra. Bueno, esa es una de las razones por las cuales hay que tener casas supersónicas, digamos, para poder ir lejos, no estar atados al territorio, que es la última parte de todo eso. Eso se está avanzando. Tenemos muchos desafíos, obviamente la limitación económica es una limitación grande, pero yo creo que desde el punto de vista del adiestramiento, este año hemos hecho un buen año y hemos realizado los ejercicios que estaban previstos, y algunos con bastante magnitud. Esperemos el año que viene poder continuar lo mismo y que algunos de los resultados que tenemos y de las cosas que tenemos en marcha se terminen
concretando. Acá, desde los aviones que tienen que llegar hasta los que tienen que terminar de producir, hasta el lanchón. Estamos recuperando, ese es un descubrimiento del ejército. Estamos recuperando 3 barcazas. ¿Qué son las barcazas? Son las barcazas que estaban en uso antes del puente a la Mesopotamia. Y esas barcazas son capaces de transformar, de llevar hasta 3 TAM al mismo tiempo, tanto, arreglándose en un sector privado en Zárate, y vamos a tener una para probarla como está. Doy un ejemplo, como muchos otros, pero quiero cerrar simplemente diciendo que creo que tenemos unas Fuerzas Armadas con una vocación de defensa de la patria auténtica y firme. Creo que tenemos un interés grande en el desarrollo del FONDEF porque permite recuperar capacidades. Creo que hay una fuerte expectativa en la realización de lo que va a suceder el año que viene, que es la jerarquización de las retribuciones a las Fuerzas Armadas, y creo que vamos a poder concretar varias de las cosas que estamos haciendo entre ahora y la primera mitad del año que viene. Eso más o menos seguro. Y con esto yo pararía un poco porque he hablado demasiado. Yo le diría al ministro que no sé si habló demasiado, pero la verdad que fue todo tan interesante que realmente en ningún momento sentimos que estabas excedido, que es mucho, y hay buenas noticias. Has dado que algunas muy últimas, como lo de las municiones y cosas que yo no sabía nada, y veo que las barcazas, bueno, que hay novedades y que se ha hecho mucho a pesar de las terribles limitaciones, ¿no?, económicas que tenemos, y que el FONDEF recién se está armando como fondo, digamos, ¿no? Pero bueno, agradecerle al ministro su participación en esta jornada, y bueno, nos vamos esperanzados por las buenas noticias y por la claridad y la voluntad que hay de seguir adelante y de seguir profundizando, de seguir integrando a nuestro país con otros en todo lo que podamos, y de seguir generando el máximo de producción nacional y de proveedores nacionales, porque tenemos realmente mucha capacidad. Cuando nos proponemos, lo logramos, ¿no? Así que, bueno, alegría también por haya otro radar que no suponía que iba a estar tan pronto. Sí. Así que, bueno, muchas gracias al ministro, muchas gracias a todos por participar, y como saben, todo esto por YouTube se va a poder escuchar y después, por supuesto, lo imprimiremos y está circulada como un libro también. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a todos los más de 100 personas que estuvieron por YouTube en el canal de la UNDEF. Gracias, ministro. Gracias, doctora Garré. Y nos vemos, si quieren, el año que viene con más y mejores seminarios. Gracias.